Una mañana en una cafetería. Parte uno. Descubriendo la cafetería. Hoy quiero compartir contigo la historia de Carlos. Aquella mañana salió de casa con la idea de dar un paseo tranquilo. No imaginaba que un lugar tan sencillo le regalaría un momento que recordaría durante mucho tiempo. Acompáñame a descubrir su historia. Era una mañana agradable. El sol iluminaba las calles y el aire era fresco. Carlos caminaba sin prisa por un barrio que no conocía muy bien. No tenía un destino especial. Simplemente quería disfrutar de la mañana. Mientras avanzaba, observaba los edificios, los árboles y las personas que comenzaban su jornada. Algunas tiendas acababan de abrir. Un panadero colocaba el pan recién hecho en el escaparate. Una floristería llenaba la acera de colores. Varias personas paseaban con tranquilidad. Carlos disfrutaba de aquellos pequeños detalles. Le gustaba caminar sin mirar el reloj. Pensaba que muchas veces las mejores experiencias aparecían cuando uno no tenía prisa. Después de recorrer varias calles, un agradable aroma llamó su atención. Era el olor del café recién preparado. Carlos levantó la vista. Frente a él había una pequeña cafetería. No era muy grande, tampoco era un lugar lujoso, pero tenía algo especial. Las grandes ventanas dejaban entrar mucha luz. Desde afuera podía verse a varias personas conversando mientras desayunaban. Algunas leían el periódico, otras trabajaban con un ordenador portátil. El ambiente parecía tranquilo y acogedor. Carlos se acercó un poco más. En la puerta había una pizarra donde se leía: desayunos preparados cada mañana. Sonrió. Justamente empezaba a sentir un poco de hambre. Pensó que sería una buena idea entrar. Abrió la puerta con calma. Enseguida escuchó una música muy suave. El aroma del café era todavía más intenso. También se mezclaba con el olor del pan recién horneado. Durante unos segundos observó el interior. Había mesas de madera, plantas cerca de las ventanas, tazas de diferentes colores. Todo transmitía una sensación de tranquilidad. Un camarero se acercó con una sonrisa. Buenos días. Buenos días, respondió Carlos. Bienvenido. Puede elegir la mesa que más le guste. Muchas gracias. Carlos recorrió la cafetería con la mirada. Encontró una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle mientras disfrutaba del desayuno. Dejó su chaqueta sobre el respaldo de la silla. Se sentó cómodamente, respiró profundamente. A veces no hacía falta viajar muy lejos para descubrir un lugar agradable. Aquella cafetería parecía perfecta para comenzar el día. Parte 2. El desayuno comienza. Carlos tomó el menú con tranquilidad.
No era muy grande. Eso le permitió leerlo con facilidad. Había café, té, chocolate caliente, zumo de naranja, pan tostado, bocadillos y diferentes pasteles. Mientras leía, el camarero regresó a la mesa. ¿Ya sabe qué desea pedir? Carlos sonrió. Sí, me gustaría un café y un croissant, por favor. Muy buena elección. ¿Prefiere un café solo o con leche? Con leche, por favor. Perfecto. En unos minutos estará listo. Muchas gracias. El camarero se alejó hacia la barra. Carlos volvió a mirar por la ventana. Las personas caminaban con calma, algunas iban al trabajo, otras paseaban mientras disfrutaban de la mañana. Pocos minutos después, el camarero regresó con una bandeja. Colocó cuidadosamente la taza de café y el croissant sobre la mesa. El aroma era delicioso. Carlos acercó lentamente la taza. Antes de probar el café, respiró profundamente. El olor era intenso y muy agradable. Tomó el primer sorbo, sonrió. Era uno de los cafés más ricos que había probado en mucho tiempo. El camarero, al verlo sonreír, preguntó con amabilidad: ¿Le gusta el café? Mucho. Tiene un sabor muy especial. Me alegra escuchar eso. Trabajamos con diferentes tipos de café. El de hoy tiene granos de Colombia. Carlos levantó la vista con curiosidad. ¿De Colombia? Sí, es uno de los cafés que más gustan a nuestros clientes. Su aroma es muy agradable y su sabor es suave. Carlos volvió a tomar otro sorbo. Ahora entiendo por qué aquel café era diferente. No solo estaba bien preparado, también tenía un sabor muy equilibrado. Mientras disfrutaba del desayuno, pensó que una simple taza de café podía contar una historia. Cada país tenía sus costumbres. Cada lugar preparaba el café de una forma diferente. Y eso hacía que viajar también fuera una forma de aprender. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor. Si estas historias te ayudan a aprender español, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Con tu apoyo podré seguir creando nuevas historias para acompañarte en este aprendizaje. Muchas gracias. Ahora continuemos con la historia de Carlos. Carlos tomó otro pequeño sorbo de café, después partió el croissant. Estaba caliente y muy crujiente. Mientras desayunaba, pensó que había tomado una buena decisión al entrar en aquella cafetería. A veces los lugares más sencillos terminan convirtiéndose en los más especiales. Parte 3. Disfrutando el momento. Carlos continuó disfrutando de su desayuno con tranquilidad. No tenía prisa. Aquella cafetería transmitía una sensación muy grande y muy agradable. Mientras terminaba el café, observó el trabajo del camarero. Recibía a cada cliente con una sonrisa. Saludaba
con amabilidad y siempre encontraba unas palabras agradables para cada persona. En ese momento entró una señora mayor. Parecía conocer muy bien el lugar. El camarero sonrió al verla. Buenos días. La señora respondió con otra sonrisa. Buenos días. Lo de siempre, ella asintió con la cabeza. Sí, muchas gracias. Carlos observó aquella escena con interés. Le pareció un gesto muy bonito. A veces no hacían falta muchas palabras para hacer sentir bien a una persona. Pocos minutos después, el camarero llevó una taza de café hasta la mesa de la señora. Ella le agradeció con una sonrisa. Todo parecía muy natural. Carlos pensó que aquella cafetería no solo servía café, también ofrecía un ambiente donde las personas se sentían cómodas. Mientras daba el último sorbo, el camarero volvió a acercarse. Todo está bien. Sí, muchas gracias. El café estaba delicioso. Me alegra mucho escuchar eso. Intentamos preparar cada taza con el mismo cuidado. Carlos sonrió. Se nota. Da gusto empezar la mañana en un lugar así. El camarero agradeció el comentario y continuó atendiendo a los demás clientes. Carlos volvió a mirar por la ventana. El sol iluminaba la calle. Cada vez había más personas caminando. Algunas entraban en las tiendas, otras esperaban el autobús. La ciudad comenzaba a llenarse de vida. Durante unos minutos, Carlos permaneció en silencio. Simplemente disfrutó del momento. Pensó que muchas veces las mejores experiencias no eran las más caras ni las más difíciles de encontrar. A veces bastaba con una buena taza de café, un lugar tranquilo y unos minutos para disfrutar del presente. Aquella mañana le estaba recordando la importancia de detenerse un momento y apreciar las pequeñas cosas de la vida. Parte 4. Un buen recuerdo. Carlos terminó el último trozo de su croissant y dio el último sorbo de café. Miró la taza por un instante y sonrió. Había entrado en aquella cafetería simplemente para desayunar, pero se marcharía con un recuerdo muy agradable. Levantó la mano para llamar al camarero. Cuando pueda, por favor. El camarero se acercó unos segundos después. ¿Desea algo más? No, muchas gracias. La cuenta, por favor. Con mucho gusto. Al poco tiempo regresó con la cuenta. Carlos la revisó y sacó su cartera. Pagó con tranquilidad. El camarero le devolvió el cambio y le dijo: Muchas gracias por su visita. Esperamos volver a verlo pronto. Carlos sonrió. Gracias a usted por la atención. Todo estaba muy bueno. Ha sido un placer atenderle. Que tenga un excelente día. Igualmente. Hasta luego. Carlos se levantó de la mesa, se puso la chaqueta y caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, miró una vez más el interior de la cafetería.
La señora mayor seguía disfrutando de su café. El camarero continuaba atendiendo a los clientes con la misma amabilidad. El ambiente seguía siendo tranquilo y acogedor. Al salir a la calle, el aire fresco de la mañana volvió a recibirlo. Respiró profundamente. El sol seguía iluminando la ciudad. Las personas caminaban con tranquilidad y los comercios estaban ya completamente abiertos. Carlos comenzó a caminar sin un destino concreto. Mientras avanzaba, pensó que aquella mañana le había dejado una enseñanza muy sencilla. Muchas veces buscamos grandes experiencias para disfrutar de la vida. Sin embargo, algunos de los mejores momentos nacen en los lugares más sencillos. Una conversación amable, una buena taza de café, una sonrisa o unos minutos de tranquilidad. Todo eso también puede hacer que un día sea especial. Carlos continuó su paseo con una sonrisa. Sabía que cuando regresara a aquel barrio, volvería a visitar aquella cafetería. No solo por el café, también por la sensación de bienestar que había encontrado allí, porque al final algunos lugares se recuerdan por lo que hacen sentir a las personas. Si esta historia te ha gustado y te ha ayudado a aprender un poco más de español, te invito a suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir este video con otras personas. Con tu apoyo podré seguir creciendo y creando nuevas historias para acompañarte mientras aprendes español. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia en Learn Spanish Today.